hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó, e interpretado por Alberto Merlo, hoy 18 de mayo damos comienzo al programa 333 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 333, que corresponde al miércoles 18 de mayo, y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque tenemos las efemérides históricas que prepara Edgardo Marchiota, dando comienzo al bloque, y a continuación las operetas, informadas por Hugo Muleiro sobre los movimientos que desnudan la articulación editorial de la prensa hegemónica. A continuación, la política nacional con Carlos Solubica, y cerrando el bloque, el informe económico de Horacio Rovelli, gracias a la grabación que facilitaran los amigos de La Excepción a la Regla con Pablo Yumato. Cerramos así el primer bloque y hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación, encarando así el segundo bloque con el primero de nuestros columnistas invitados, Tomás Pérez Bodria, que trae este título: ¿qué hacemos con Alberto Fernández? Le sigue nuestra otra columnista invitada, Ilma Caupán, integrante de las Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, con un informe sobre el tercer Parlamento Plurinacional que se va a realizar en la provincia de Salta. Y cerramos el bloque con la columna de seguridad de Valentina Novik y este título: Rosario, la Corte usa una tragedia para ganar provecho político. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 18 de mayo
de 1781, el inca José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, en quechua serpiente resplandeciente, es ejecutado por descuartizamiento en Cusco por orden de las autoridades hispanas. En noviembre de 1780, Túpac Amaru había iniciado y liderado la gran rebelión contra el rey de España con la intención de recobrar la independencia del Perú. 18 de mayo de 1811 tiene lugar en la banda oriental la Batalla de las Piedras. El ejército patriota, comandado por José Gervasio de Artigas, obtiene un triunfo decisivo ante las fuerzas realistas enviadas por el virrey de Elío, que gobernaba desde Montevideo. La victoria abrió paso al sitio de Montevideo, que se inició en junio de ese año. Luego de un largo sitio y de incesantes combates, el 23 de junio de 1814 se produjo la rendición de la plaza de Montevideo y el Río de la Plata quedó libre de enemigos de la Revolución. 18 de mayo de 2019, Cristina Fernández de Kirchner anuncia públicamente la fórmula presidencial del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández, secundado por ella. Con ese hecho político, descolocaba totalmente al macrismo, reduciendo sus chances electorales. 19 de mayo de 1989, comienza una serie de manifestaciones y saqueos de supermercados que se prolongará hasta junio, sobre el final de la presidencia de Raúl Alfonsín. Los mismos fueron causados por la feroz hiperinflación y el encarecimiento de los alimentos. 21 de mayo de 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura el Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner, conocido hoy como CCK, un espacio moderno, amplio y diverso dedicado a las artes visuales y escénicas, a la educación y a otras manifestaciones artísticas. Con más de 1000 metros cuadrados, tiene la envergadura de los centros culturales más importantes del mundo. 22 de mayo de 1810. Se reúne en Buenos Aires el Cabildo Abierto, en el que triunfa la postura patriota de declarar caduco el gobierno de España, de poner al virrey Cisneros y, al estar la soberanía en el pueblo, nombrar una junta de gobierno. El carácter asambleístico de la institución del Cabildo Abierto, que ponía de manifiesto en quienes residía la soberanía, siempre fue reivindicado por el peronismo en las concentraciones populares. 23 de mayo de 1947, Perón anuncia la disolución de todos los partidos políticos que lo habían apoyado en las elecciones de 1946 y crea, como ente totalizador de todas las fuerzas que lo habían llevado al gobierno, el Partido Único de la Revolución, denominado así hasta que se encuentre un nombre definitivo, se redacte la Carta Orgánica y se elijan a las autoridades. Están haciendo el que luego se denominará Partido Justicialista. 23 de mayo de 2008. Se firma el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. La UNASUR es una organización intergubernamental integrada por 12 estados, entre los que se encuentra la Argentina, y cuyo principal objetivo es construir de manera participativa y consensuada
un espacio de integración, unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados. 24 de mayo de 2005, por decreto presidencial número 533, se crea el canal Encuentro, luego reconocido por la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en diciembre de ese año. De carácter federal, comenzó su transmisión el 5 de marzo de 2007, convirtiéndose en uno de los espacios televisivos y culturales más importantes de la Argentina, con una programación de contenidos amplia, plural y de calidad. Encuentro trabaja con el objetivo de contribuir a la igualdad en el acceso al conocimiento, promover la construcción de una ciudadanía crítica y diversa y propiciar la discusión como herramienta fundamental del pensamiento. Sostén mediático al supremo asalto al poder, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La implacable sucesión de acciones con las que la Corte Suprema afianza su ofensiva institucional y política, apropiándose de potestades del Ejecutivo y del Congreso, está perfectamente coordinada con los despliegues de los medios opositores que hacen posible que los supremos usurpen una centralidad que reconfigura el poder en la Argentina. Después de haber abatido una ley que tenía 15 años en vigencia y repuesto otra que había sido derogada por el Congreso para asaltar así el Consejo de la Magistratura, la mafia judicial multiplicó decisiones contrarias a Cristina Kirchner, tomó otras para favorecer a uno de sus padrinos, Mauricio Macri, y además pretende ponerse al frente de los temas que importan a la gente, como el narcotráfico. Todas estas operaciones son anticipadas, publicitadas y luego alabadas con entusiasmo por Clarín, La Nación e Infobae como cabezas del relato sin el cual nada de esto sería posible. Por supuesto, la disputa abierta en el frente de todos es presentada día a día en titulares apocalípticos y descripta como un internismo irresponsable en el que el campo es dividido en una parte maligna y peligrosa, el kirchnerismo, y otra algo tonta, algo torpe, débil, indecisa, pero más cercana al rumbo correcto. Apoyarse en el embajador Stanley, ahora aparente sostén del ministro Guzmán, y en los empresarios más poderosos del país para ajustar. Todos los análisis y notas se dirigen, por lo tanto, a desacreditar las propuestas económicas cristicamporistas, al extremo de constituir, según tipió Pani en La Nación, una agenda propia de gobierno que lleva a la existencia de dos gestiones. El sábado Supo escribió en La Nación que ella pierde poder. Es el fin de un mito. Se termina la sugestión sobre su liderazgo político. Infobae publicó una nota gemela sobre la irrelevancia de la vicepresidenta con unas analogías grotescas con la historia política estadounidense. De manual. El día anterior, Bonelli también había escrito en Clarín que ella pierde poder y que su palabra ya no repercute, aunque toda la nota fue dedicada a esa repercusión. El goce mediático con la crisis del frente de todos, con infaltable colaboración de los off, que relatan cómo el presidente exclamaba y movía los brazos durante el vuelo hacia Europa, con tapas casi siempre idénticas en los últimos 10 días, convive con la exaltación a la Corte y su activismo.
Clarín parece haber olvidado títulos y notas sobre tropelías en Rafaela con las que acosaba a Lorenzetti, tan alineado con la escalada institucional que se convirtió en portavoz. Se hizo cargo del trabajo indigno de reivindicar a la Corte y combate el derecho del legislador a proponer leyes. Que esta Corte y el amplio sector del Poder Judicial que controla sean presentados por estos medios como preocupados por el narcotráfico, busca ocultar que la magnitud del drama con epicentro en Rosario fue alcanzada sin la eficacia, cuando no la aberrante complicidad del trabajo judicial, el mismo que ahora se luce en diarios, revistas, canales y afines. Se vende en esta campaña un poder impoluto, un grupo de ciudadanos de mensaje transparente, como tipió Van der Koy en Clarín, para contrastarlo con políticos ineficientes que solo se ocupan de sus internas. Rosati, en cuyo palmarés republicano luce haber aceptado sumarse a la Corte por decreto, igual que el ex defensor del grupo Clarín, Rosenkrantz, emite mensajes en los que atribuye el desastroso accionar de la justicia a los poderes ejecutivo y legislativo. Además, dicta políticas para las fuerzas federales. Es más tranquilizador encargar la seguridad allá que el destripador. El domingo, Clarín y La Nación apuntalaron aún más la instalación del tema elegido por la Corte para su ataque. Publicaron notas voluminosas sobre narcotráfico en Bolivia y Paraguay como peligro obvio para la Argentina. Rosati también echó culpas, pero antes habían sido publicadas por la Fuerza de Tareas Judiciales de Clarín, al Servicio Penitenciario Federal, por las acciones que, según dijo, dirigen desde allí los presos. El ataque en este caso es a la interventora Garrigós de Rébori, para quien este dispositivo de poder siempre tiene munición gruesa por haber sido dirigente de justicia legítima. Es que, como le pasó al juez de Paraná en el caso del Consejo de la Magistratura, todo magistrado que no se ponga en fila con la mafia suprema morderá el polvo. Por caso, se multiplican títulos para acusar de corrupción al juez Vilela de Lomas de Zamora, quien osó investigar el espionaje macrista. Esta banda que se juntó en Rosario hizo un fuerte gesto, Infobae. Dio una fuerte señal, La Nación. Dio un histórico mensaje al gobierno, Clarín. Fue una acción de alto impacto, escribió La Nata el sábado, quien acaso por pura torpeza o por soberbia dio a conocer el guión que sigue. La Corte tendrá que hacer horas extras. Tiene en sus manos 50 recursos en causas contra Cristina Kirchner y el conflicto por la coparticipación con Larreta, entre otras oportunidades para señales de poder, como las llama La Nación. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 16 de mayo, pasadas las 17 horas. El debate dentro del Frente de Todos del que habló Cristina en el Chaco se puede resumir de la siguiente manera. ¿Cómo sortear la restricción externa? Es decir, la escasez de dólares en una economía bimonetaria como la de la Argentina, con el agregado fuertemente condicionante de la herencia macrista, que incluye la pesada carga del FMI y de la pandemia, dando respuesta al mismo tiempo a la demanda de mejorar los ingresos de los sectores populares, quienes, dicho sea de paso, constituyen la porción mayor de nuestra base electoral. Dilema de difícil solución en el corto plazo y que constituye la principal razón de las tensiones al interior de la coalición gobernante. Porque el núcleo del debate interno es si el oficialismo tiene chance de triunfar en las presidenciales de 2023 con la actual política económica.
Y es allí donde se presentan las discrepancias entre Cristina y Alberto. Cristina plantea que, frente a los conflictos de intereses que surgen de ese dilema económico con fuertes repercusiones en lo social, se debe enfrentar a los poderes fácticos. Alberto, que obviamente no ignora la existencia de esos intereses que hackean permanentemente su gestión, apuesta a administrarlos a partir de acuerdos con los actores económicos y sociales involucrados. Estas discrepancias se agudizaron a partir de la derrota electoral del Frente de Todos en 2021. Si el resultado hubiera sido diferente, es probable que los desacuerdos se habrían procesado de otra manera, con menos exposición pública. La paradoja es que Cristina eligió a Alberto para encabezar la fórmula en lugar de ser ella misma, precisamente por las características personales del presidente y su disposición a negociar con los factores de poder sin llegar a la ruptura. Lógicamente, Cristina no podía prever en ese momento que esa cualidad quedaría descolocada en escenarios tan críticos como los generados por la pandemia y ahora la guerra en Europa. Hoy se lo critica a Alberto por lo que en otro contexto, según la estrategia trazada por Cristina, nos permitió volver al gobierno. Sin duda, una cruel paradoja, producto de situaciones tan inesperadas como extraordinarias. Cristina piensa, lo dijo públicamente en su oportunidad, que la política económica el año pasado fue de ajuste y por ese motivo se perdieron las elecciones. Está convencida de que si no hay cambios en el área económica, el resultado electoral desfavorable se repetirá el año próximo. Desde el equipo económico responden que no se puede hablar de ajustes si se observa la evolución global del gasto público, las ayudas especiales que se otorgaron durante los peores momentos de la pandemia, IFE, ATP, por ejemplo, y las medidas redistributivas como las reformas en ganancias y bienes personales, más el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Suponen que la economía continuará creciendo, también el empleo y los salarios y jubilaciones se irán recomponiendo. Piensan que en las elecciones pasadas la mejora de la economía no llegó a tiempo, pero sí se notará en las próximas. Aunque se verificara la continuidad del crecimiento y de la creación de empleo, lo cierto es que los ingresos de una parte importante de los sectores populares no logran recuperarse. Un dato a tener en cuenta: 7,5 millones de personas serán los beneficiarios del bono de 18.000 pesos en dos tramos. Un universo poblacional muy vulnerable al que las mejoras de la economía no le llegan y que requiere de la asistencia del Estado. Pero debemos volver al dilema planteado al comienzo de esta columna. ¿Cómo se sortea la escasez de dólares en una economía bimonetaria con el agregado de todos los condicionantes, herencia macrista, FMI y pandemia, para sostener el crecimiento, la creación de empleo y redistribuir la riqueza? Desde el equipo económico, con el respaldo de Alberto, se piensa que lo mejor es incentivar las exportaciones y las inversiones, pero no tanto el consumo, porque la mayor demanda requeriría mayores importaciones y chocaríamos con la famosa restricción externa. Desde los sectores referenciados con Cristina, dicen que los dólares hay que obtenerlos de los núcleos concentrados del poder económico, por la vía de una mejor administración de las divisas por el Banco Central y de la multa a los que fugaron el préstamo del FMI. Pero la experiencia del último gobierno de Cristina entre 2011 y 2015 muestra que no se logró resolver el dilema del que hablamos, y ella misma reconoció en alguna oportunidad que no le encontró la vuelta al problema de la restricción externa. En ese periodo la economía se estancó y perdimos las elecciones presidenciales de 2015. Y no teníamos el condicionante
de la enorme deuda externa y del FMI. Evidentemente, este dilema no se va a resolver en términos estrictamente económicos. Requiere básicamente de una solución política. Ese es el desafío que tiene por delante el Frente de Todos. Un fuerte abrazo a todas y todos. A ver, Horacio, ¿por qué todavía el gobierno no pudo bajar la inflación? O en todo caso, ¿por qué está utilizando una receta cuyos frutos se podrán ver, si es que se ven, a muy largo plazo? Mira, no baja la inflación porque el modelo que está aplicando es un modelo supervisado por el Fondo Monetario Internacional, que es de ajuste fiscal y de ajuste comercial a la vez. Claro. La inflación es reflejo de la devaluación cambiaria, o sea, ellos lo que proponen permanentemente el Fondo Monetario Internacional es que se evalúe nuestra moneda, o sea, que tengamos que dar más pesos por dólar para que de esa forma ellos compren por la mitad lo que vale el doble, todos nuestros activos, nuestro trabajo, todo vale mucho más barato. Y por otra parte, esa devaluación se refleja en los precios. En Argentina es inmediato el aumento del dólar y el aumento de los precios. Es inmediato. El ejemplo que más corriente es, fíjate en el INDEC, dice bueno, la inflación fue 6%, 5,9% en alimentos y bebidas, pero cuando habla de alimentos y bebidas dice que la botella de aceite de 1,5 litros de girasol, que acá producen el 80% lo producen 3 compañías. ¿Puedo decir el nombre de las 3 compañías? ¿Cuáles son? Son Cocinero de Precompan de Molinero Río de la Plata, Pureza de Cañuelas y Natura de Aceitera General de esa. 3 compañías tienen acá el caracterizado el mercado de aceite de girasol de la botella de 1,5 litros. Bueno, ellos son a su vez los que exportan y la venden. El girasol se produce acá, la humedad, la tierra, los trabajadores son todos acá, se prensa acá, se envasa acá, se envía a 10.000 kilómetros de distancia a Ámsterdam, y en Ámsterdam esa botellita se vende a 1,85 euros. 1,85 euros se vende la botella de 1,5 litros de aceite de girasol que se produce en Argentina. Aproximadamente un poco menos de $2. Si fuera el tipo de cambio oficial, ellos tendrían que estar vendiendo acá a lo sumo 245 pesos, porque en abril el tipo de cambio final fue 122 pesos con 50, el tipo de cambio oficial es de exportación, 122 pesos con 50 a 245 pesos, sin embargo esa botella se vende a casi 360 pesos, 359 pesos es lo que dice el INDEC, la encuesta de INDEC que está esa botella en los supermercados. Fíjate que ya no están ni siquiera creyendo en el tipo de cambio vigente, están pensando en un tipo de cambio vigente de 180 pesos. Entonces, esta cadena inflacionaria va a continuar. Siempre que estuvo el Fondo Monetario Internacional supervisando la economía argentina, las inflaciones fueron de alrededor del 100% anual. Siempre fueron de 3 dígitos. Y acá no va a ser la excepción, digamos. El fondo está presionando. ¿Por qué presionar? Con la inflación se hace inmediato un ajuste fiscal, porque el Estado, la gran mayoría de los impuestos del Estado nacional y provincial están ligados a los precios. En el caso de la provincia es el impuesto a los ingresos brutos. En el caso de la nación es el IVA, el impuesto al combustible, impuestos internos, el impuesto al débito y crédito bancario, todos ligados a los precios. Aumentan los precios por la inflación, aumentan más la recaudación. Y a su vez licúa los costos, porque los salarios, las jubilaciones y pensiones quedan totalmente desactualizadas por el aumento de los precios. Sí, no, la verdad que sí. O sea que, a ver, esto mientras se mantenga esta relación promiscua que se está teniendo con el Fondo Monetario Internacional, esto va a continuar así, por lo que ustedes dicen. Bueno, esto va a continuar porque el gobierno lo firmó y lo hizo aprobar por ley, lo firmó el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, y va a continuar por ley, en el cual cada vencimiento de capital, como no tenemos la plata para pagarlos, ellos nos dan la plata, pero tenemos que cumplir las condiciones. Y las condiciones básicamente son 2. La primera es aumentar las reservas internacionales. Ahora, fíjate, y lo firmaron, este año 2022 quieren que las reservas internacionales aumenten en 5.800 millones de dólares. Pues fíjate lo cruel que es esto. Nosotros tuvimos en el año 20 y 2021 récord de superávit, como ya nunca se juntaron 27.200 millones de dólares que superaron las exportaciones a las importaciones, como fue la suma del año 2020 con el año 2021. Los 2 años completos de la gestión de Alberto Fernández, récord
de exportación, básicamente el 65%, 65 son productos agropecuarios o derivados de productos agropecuarios, harina, pellet, aceite y biocombustible. El 65% de las exportaciones, y superan las exportaciones a las importaciones en los 2 años en 27.200 millones de dólares. Y resulta que tuvieron que apurarse a acordar con el Fondo Monetario Internacional porque en marzo, vencía en principio el 22 de marzo, después lo pasaron al 31 de marzo. La tercera cuota de capital que vencía con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina no podía juntar 2.800 millones de dólares para pagar esa cuota. No podía de la reserva de libre disponibilidad del Banco Central juntar 2.800 millones de dólares. De ahí el apuro para cerrar mal, como cerró con el fondo. Y el fondo encima, sabiendo esto, te está pidiendo este año que vos aumentes tus reservas en 5.800 millones de dólares. Imposible. Y ahí viene lo segundo. Como no vamos a poder cumplir, nos van a pedir un waiver, un perdón. Sí. O sea que nosotros tenemos que pedir perdón y tenemos que dar algo a cambio. Como si fuera un juego de prendas. Bueno, lo que quieren a cambio son nuestros recursos naturales. Es claro que la vez pasada, el Fondo Monetario Internacional lo que quiso a cambio era la privatización de YPF, de Somisa, de aerolíneas, de ferrocarriles, de SEGBA, de obras sanitarias. Bueno, ahora quiere los recursos naturales, ahora quiere que le demos litio y minerales raros que se encuentran en Trapuna, queremos el gas que se saque a 6.000 metros bajo el nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense, queremos el petróleo del pueblo de San Carlos en Mendoza, que el pueblo se opuso, queremos el hierro y la plata del Valle del Gastre en Chubut, que el pueblo se opuso, queremos el oro y el cobre y la sierra de Famatina, que el pueblo de Chilecito se opuso. No les interesa, vienen por estos recursos. A ver, la verdad que me deja anonadado de lo que me acaba de contar, pero, a ver, ¿se pudo haber hecho otra cosa en relación al acuerdo que se firmó? Lo primero que se tiene que haber hecho, o sea, vos tenés la prueba flagrante. Apenas empezó Alberto Fernández, el primer discurso que hizo en la inauguración de sesiones ordinarias, el 1 de marzo de 2020, dio la orden al Banco Central que investigue quién se habían comprado dólares en la gestión de Macri. En esos 4 años, 8 millones de personas compraron 86.200 millones de dólares, pero 100, que son 100 empresas, compraron 24.769 millones de dólares. 100 empresas, 24.769 millones de dólares. 1 millón de dólares es una barbaridad, fíjate lo que son 24.769 millones. Nunca se llamó a los CEOs administradores de ninguna de las 100, y ninguna de las 100 empresas, pero ninguna, puede mostrar en su balance cómo hicieron para comprar los 24.769 millones de dólares. Yo tomé, por ejemplo, el caso de Telefónica Argentina, que es Movistar, que es Telefónica de España, y tomé el caso de Pampa Energía, que son las 2 primeras fugadoras. Telefónica compró 1.200 millones de dólares y Pampa Energía compró 903 millones de dólares. Ninguna puede demostrar el 60% de esa compra. En el caso, el que más demuestra es Pampa Energía, que puede llegar a demostrar 600 millones de dólares y compró 903 millones de dólares. Es muy fácil, se ven 2 cuadros, no hay que ser un contador público. Siendo periodista mercantil, vos podés leer un balance. Son 2 cuadros, un cuadro de flujo de fondo donde tiene el primer renglón que dice efectivos o equivalente en efectivo. Eso es peso o divisas. Efectivo o equivalente en efectivo. Eso es peso o divisas. Y después lo cruzás con otro cuadro que son activos y pasivos en moneda extranjera, para saber exactamente la cantidad de dólares. Bueno, ninguna de las 100 empresas lo puede mostrar. Fíjate, cuando me invitaban al Senado, cuando trataban este proyecto que se aprobó en senadores, de que se investigue quiénes fueron los que fugaron la deuda, y me invitaron a hablar, dije eso y tomé el caso más flagrante, que es el caso Arcor. El caso Arcor es el más flagrante porque ni siquiera puede remontar 1/3 de los dólares que compró. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero,
que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano, mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradeciendo la invitación del querido amigo y compañero Norberto Rufut, me dispongo a llevar adelante esta columna en el día de hoy. Y la he de referir a la situación por la que atraviesa el país desde mi humilde punto de vista, a partir de la decisión tomada por Cristina Fernández de Kirchner aquel aciago 18 de mayo, sábado 18 de mayo del año 2019. En aquella oportunidad, Cristina, que se perfilaba como la candidata segura a ganar las elecciones de octubre de ese mismo año y retomar las riendas del gobierno en función de los intereses del movimiento nacional y popular que habían caído a partir de la irrupción del macrismo también por vía electoral en el año 2015. Y sin embargo, en un acto sorpresivo, nos enteramos esa mañana del sábado 18 de mayo de 2019 que Cristina había cedido esa posibilidad en favor de un personaje que hoy se muestra a sus anchas a través de sus acciones tan negativas para los intereses nacionales como es el señor Alberto Fernández. Alberto Fernández, que había sido un adalid de la crítica a los gobiernos de Cristina, al que él había pertenecido y que tuvo que irse echado por Cristina a partir de la connivencia que tuvo con el Grupo Clarín, al que servía y sigue sirviendo tras la famosa resolución 125 que imponía retenciones al campo y que fue resistida por estos sectores oligárquicos del país. El mismo Alberto Fernández, que no trepidó en acusar a Cristina de traición a la patria por haber firmado, en aras de progresar en la investigación del atentado contra la AMIA, el tratado con Irán, tergiversando a través de sus incursiones en Clarín, en TN y en Canal 13 y cuanto medio opositor se le pusiera al alcance de la mano, tergiversando verdaderamente el objetivo de ese tratado. El mismo que además participó de la marcha de los paraguas, junto con Sergio Massa y otros personajes, en donde pretendieron que el claro suicidio del exfiscal Nisman había sido el producto de un homicidio y que la mano homicida, aún elípticamente así expuesto, tendía a ser la de la misma Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pues bien, a ese personaje se vio obligada, yo creo, a partir de la detención que hubiera sufrido su hija si volvía al país, desde Cuba, en donde se encontraba llevando adelante un tratamiento porque su salud estaba tremendamente afectada a partir de la persecución insólita que el Comodoro Pi y los jueces del lawfare hicieron contra ella. Cristina cedió. En este sentido, quiero dejar en claro y hacer un llamado a comprender esta situación. A veces los militantes, los dirigentes del campo nacional y popular endiosamos de tal manera a nuestros líderes que los creemos fuera de las debilidades de todo ser humano. Cristina es una líder extraordinaria. Yo creo que es una estadista
como no hemos visto en muchísimos años en el país, quizás desde Perón. Pero es un ser humano, como también lo fue Perón y tuvo sus debilidades. Entendiendo esto, podemos comprender el acto que tendemos a criticar fuertemente desde lo político que Cristina llevó adelante aquel 18 de mayo. Pero no fue una acción inteligente, fue una acción que declinó una posibilidad en función de una clara extorsión del poder que en ese momento estaba tratando de consolidar la política neoliberal que había llevado adelante Macri, de modo tal de condicionar al próximo gobierno, no solo con un acuerdo que ya venía del Fondo Monetario, sino con la inclusión de personajes que iban a garantizar precisamente la continuidad del esquema neoliberal instaurado por el macrismo. Hoy lo estamos viendo. Y tampoco fue generosa la actitud de Cristina, como ella dijo que lo fue, en cuanto a no incidir, una vez que se había ganado las elecciones el 27 de octubre del año 2019, en la conformación del gabinete económico de Alberto Fernández. Digo que no fue generosa porque si realmente se trataba de una coalición, era un deber indeclinable garantizar los acuerdos que podrían haberse expuesto previamente y sobre todo el sentido del voto popular de aquel 27 de octubre del año 2019, que fue arrasador en favor del Frente de Todos, para que no se tergiverse y que no se produzca la entrega que hoy todos estamos viendo. De todas maneras, no se le puede pedir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner un reconocimiento expreso de cuanto yo digo. Por supuesto, haciendo alusión, tal cual lo hace ella misma, o lo hacía Néstor, o lo hace Máximo, que esta es mi verdad relativa, pero los hechos dicen mucho de cuanto estoy explicando. Entonces, Cristina en el Chaco ya dio muestras cabales, mucho más concretas que sus cartas anteriores, de las diferencias profundas que tiene con el modelo que instaura Alberto Fernández. Y digo modelos porque efectivamente, más allá de los términos que ella utilizó, de pelea, de debate o de lo que sea, la realidad es que están en juego dos modelos absolutamente opuestos y por lo tanto inviables para ser compatibilizados en una supuesta coalición de gobierno o una coalición electoral. El modelo agroexportador, extractivista, de sumisión a las decisiones de geopolítica instauradas por Estados Unidos, un imperio en franca decadencia que está siendo rechazado no solo en el mundo, sino particularmente en la región. Y por el otro lado, un modelo como el que rigió entre los años 2003 y 2015, basado en el mercado interno, utilizando los excedentes de la exportación, el excedente de la balanza comercial, para sustentar la industria nacional y el consumo de los trabajadores, trabajadoras, de los hombres y mujeres de nuestra patria. Esos dos modelos están plenamente en pugna y claramente identificados. Y creo que esta postura de Cristina de explicitarlo tan crudamente implica un reconocimiento tácito de su error, que como militantes es lo máximo que le podemos exigir, porque no sería justo pretender un harakiri por parte de Cristina. Lo que yo estoy diciendo lo creo profundamente a partir del análisis de cada una de las situaciones expuestas. El libro de Sinceramente, que ella precisamente escribió en el mayo de 2019 y lo hizo público en esas fechas, hablan de su debilidad por su hija, como es natural en toda madre. Y la reunión que tuvo en Pilar, distrito en el que yo desarrollo mi actividad, en 20 de diciembre de 2019, lo ratifica. Allí ella dijo con todas las letras, en 2019 actué como madre, mucho más que como dirigente político. A buen entendedor, pocas palabras. Pero entonces, esta presentación en el Chaco hace 2 viernes atrás, con motivo del otorgamiento de un título honoris causa en la Universidad del Chaco, hablan de un reconocimiento tácito de esto y de la decisión, que es lo más importante, de revertir esta situación para que preponderen de una vez por todas un modelo donde los intereses nacionales y populares tengan plena vigencia. En este mismo sentido, queridos amigos, se ha pronunciado el compañero Máximo Kirchner, sobre todo en Lanús, además de haber renunciado a la banca en una actitud digna para no convalidar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En Lanús describió
con todo detalle y sin pelos en la lengua, los intereses que representa el ministro Guzmán y el presidente Alberto Fernández. Allí mencionó al Fondo Monetario Internacional, a Clarín y otros sectores que evidentemente son los que están rigiendo los destinos de la patria. Y también es altamente esperanzadora la posición del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Rosario hace 2 días, en donde reunidos los gobernadores y los miembros del órgano de control y gestión del Paraná, en el marco de la Bolsa de Comercio, porque allí es donde actúa la Bolsa de Comercio, en el territorio donde plasman sus planes y negocios, quienes cursando con bandera extranjera las 8 cerealeras, barcos, nuestro río Paraná, fluyen por allí hacia el exterior las riquezas del pueblo argentino. Allí Axel manifestó claramente que quiere que las vías navegables y los puertos vuelvan a las manos del Estado, como ya lo está de alguna manera en cuanto al cobro del peaje. Eso convalida y reivindica la lucha que muchos de nosotros llevamos adelante por la reivindicación, la recuperación de las vías navegables y el comercio exterior. Así que muchas gracias a todos, queridos amigos y amigas, compañeras, compañeros, y vamos a seguir sin declinar un ápice en esta lucha para recuperar un gobierno que tiene que volver a las manos de los intereses de quienes representan los intereses nacionales y los intereses populares. Muchas gracias. Mari Mari Compuché, Mari Mari Compulamien. Soy Irma Caupán y soy integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Estamos caminando hacia nuestro tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Lo vamos a realizar en Salta del 22 al 25 de mayo. Y estamos hasta último momento luchando para poder conseguir los medios para poder realizarlo. Y este encuentro es una necesidad que tenemos de reunirnos de una manera presencial entre hermanas indígenas y diversidades para parlamentar sobre todas nuestras realidades, compartirlas y por sobre todas las cosas sanarnos y fortalecernos contra un terricidio que avanza y para pedir y abolir definitivamente el chineo. El terricidio es un concepto que hemos creado desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y que para nosotras este término encierra todas las violencias que se llevan a cabo en los territorios y sobre nuestros cuerpos territorios. La palabra terricidio sería la síntesis de los diferentes modos que se tienen de asesinar la vida. Este sistema ha encontrado a través del genocidio, del ecocidio, del epistemicidio, del femicidio, del transfeminicidio, del travesticidio, diferentes modos de ir matándonos, despojándonos, sobre todo de la vida. Entonces lo que necesitamos es recuperar la vida toda y estamos necesitadas de reunirnos y de fortalecernos para encontrar el modo de poder hacerlo. Los pueblos indígenas estamos necesitados de recuperar nuestra espiritualidad, recuperar tanto lo tangible como lo intangible, tanto en nuestra manera cotidiana, nuestra relación con nuestra organización comunitaria, con la naturaleza, recuperar nuestra reciprocidad con la naturaleza también. Necesitamos demandar a todos los terricidas que siguen impunemente apoyando a las corporaciones extractivistas, siendo cómplices de este sistema de muerte. Y también necesitamos vociferar y ver el modo de abolir el chineo. El chineo no es una práctica cultural, no es una práctica que sea aceptada por nuestras comunidades. Es una violación que no es en banda, porque si la violación en banda es un acto criminal también, pero es aleatorio. Esto es racismo, es heredado de la colonia. Usar el término chineo es una categoría política histórica que remite justamente al origen de los crímenes. El chineo es la herencia
de la colonización española. Desde la conquista hasta la fecha no se ha intentado erradicar, y en Salta, esta Salta la linda, se omite, se trata de no visibilizar esta realidad que padecen nuestras niñas. Reivindicar el término chineo es para justamente hacer memoria, demostrar que el chineo no es una violación más. El chineo no es cultural de los pueblos indígenas. El chineo es racismo colonial que se está aplicando sobre las cuerpos de las niñas indígenas. Entonces matan, violan, torturan, tanto blancos o mestizos o hombres criollos se apropian de nuestras niñeces y las matan y desaparecen. Como digo, la palabra chineo tiene una carga colonial y habla de un acto racista, patriarcal, genocida. Y por eso necesitamos estar en Salta, por eso necesitamos vociferar, por eso necesitamos gritar basta, basta de chineo. Por eso estamos realizando esta campaña ya desde el 2019 para denunciar y ver de qué modo frenamos esta política racista. Y por estos dos motivos sobre todo necesitamos encontrarnos en Salta y también para seguir defendiendo, porque cuando hablamos de terricidio estamos hablando de un sistema que nos va anulando, que nos va desapareciendo, que va tratando de borrar nuestra memoria y nuestra espiritualidad, nuestra identidad. Cuando hablamos de epistemicidio es porque justamente la colonización ha intentado eliminar nuestras formas de entender y de concebir la vida. Por eso cuando hablamos del buen vivir, en muchos casos no se entiende qué es lo que estamos planteando, y es recuperar la reciprocidad con la naturaleza, y es recuperar la reciprocidad entre los pueblos. Por eso, por estos motivos necesitamos, y por muchos más, pero sobre todo estamos decididas a buscar el modo de abolir el chineo y de decir también basta de terricidio. También con una propuesta de realizar un anteproyecto de ley contra el terricidio, como una iniciativa desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y estamos justamente también redactando con diferentes especialistas del ámbito académico, periodístico, referentes sociales, abogados, abogadas, y buscando el modo de que estos terricidas puedan ser realmente demandados y se pueda ejercer justicia ante tanta impunidad. Por todos estos motivos y mucho más es que realizamos este tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Mis hermanas, a pesar del dolor, de la violencia, del despojo, siguen proponiendo vida, siguen siendo hacedoras del buen vivir y siguen protegiendo los territorios y siguen protegiendo la vida, aún en este contexto de tanta muerte. Por eso seguimos caminando, por la vida y por la vida toda, es que vamos a estar en Salta, esa Salta que se dice la linda, que tiene más de 14 pueblos y naciones indígenas y más del 6,6% de la población provincial tiene raíces indígenas y sin embargo están invisibilizados la mayoría de estas naciones. Entonces necesitamos reclamar, necesitamos decir basta de chineo, basta de terricidio y vamos por la vida toda. Mari Chihuahua. Buenas tardes a todas y todos, soy Valentina Novik y esta es la columna de seguridad de nuestro programa Obligados a Volver. Esta tarde vamos a conversar un poco sobre la situación de violencia e inseguridad de la provincia de Santa Fe y particularmente de la ciudad de Rosario, con motivo de la reunión que el jueves pasado se llevó a cabo en esa ciudad, organizada por la Asociación de Juezas y Jueces Federales de Argentina y que estuvo presidida
por los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, particularmente su presidente, el doctor Horacio Rosati, y también con una segunda participación del doctor Ricardo Lorenzetti. Caracterizar la situación de inseguridad, violencia, narcocriminalidad de la ciudad de Rosario y sus pueblos y ciudades aledaños requeriría más de una columna. En este caso vamos a intentar primero hacer un panorama sobre lo que entendemos que son las motivaciones políticas de parte de la Corte Suprema para llevar adelante esa reunión, y luego algunas pinceladas sobre cómo está hoy la situación en la ciudad de Rosario. Entendemos que esta reunión se lleva adelante en el marco de la disputa que está llevando adelante la Corte Suprema de Justicia con un sector del oficialismo. Entendemos que no es casual que se lleve adelante en este momento, porque la problemática del narcotráfico y la narcocriminalidad en Rosario lleva bastante más que una década. Entendemos además, junto con la compañera Graciana Peñafort, que lo escribió el domingo pasado en El cohete a la luna, que la Corte pretende arrogarse facultades ejecutivas cuando propone hacer una agencia de lucha contra el narcotráfico, pero que además también se arroga facultades legislativas, porque esta demostración de fuerza también está en el marco de la disputa sobre el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, comprendemos que más allá de que puede ser legítima la preocupación por la situación de Rosario y de la provincia de Santa Fe, las motivaciones son esencialmente de posicionamiento político de los miembros de la Corte. Yendo al tema puntual, algunas de las cosas que se trabajaron en esa reunión son diagnósticos con los que yo estoy de acuerdo, que hay una necesidad de fortalecimiento de la justicia federal de la provincia de Santa Fe y particularmente de Rosario, no hay dudas, que hay vacancias en juzgados federales, vacancias en el Ministerio Público Fiscal, que no hay estructura ni recursos para investigar y perseguir a las organizaciones criminales, de eso no hay ninguna duda. De hecho, hay pliegos de jueces que están demorados, y también está demorada la implementación del Código Procesal Federal, el modelo acusatorio, que debía ser implementado en la ciudad de Rosario en una próxima implementación. Eso genera que existen múltiples vulnerabilidades objetivas de la justicia federal en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario. Pero la complejidad del tema de las organizaciones criminales y de la penetración de estas empresas delictivas, particularmente en el territorio de la ciudad de Rosario, primero es de larga data, se consolida esencialmente durante las gestiones provinciales, las 3 gestiones provinciales del socialismo en Rosario, donde empieza a aumentar la violencia y la diversificación de los negocios que hoy por hoy ya no son solamente el narcotráfico, sino que obviamente está relacionado con el lavado de dinero, está relacionado con los juegos, hay situaciones de figuras como el sicariato, venganzas, etcétera, que empiezan a consolidarse en ese territorio, a diferencia de otros territorios de nuestro país donde eso no sucede. Y esto es de larga data. Hay una policía de la provincia de Santa Fe que ha sido intervenida en varias situaciones, cuya cúpula se descabezó en el año 2013
pero que nunca ha logrado consolidarse como una fuerza de seguridad preventiva y con eficacia en la conjuración del delito, y además penetrada e impregnada, digamos, por toda la corrupción que deriva de este negocio, que es un negocio fenomenal, que tiene altas tasas de rentabilidad, ante el cual es necesario mucha voluntad política, y en eso también estoy de acuerdo con lo que se dijo, no con las motivaciones, pero sí con lo que se dijo en esa reunión, que se requiere una voluntad política para empezar a abordar más seriamente esta situación. Además, la provincia de Santa Fe en los últimos 2 años ha tenido también cambios en toda la estructura ministerial del Ministerio de Seguridad de la provincia. Hay dificultades relacionadas con el sistema penitenciario, porque muchos de los jefes de estas bandas que hoy están en la cárcel, en cárceles federales, en cárceles provinciales, siguen teniendo la posibilidad de gestionar el negocio criminal desde ahí. También hay una situación de dual, digamos, en una ciudad rica como Rosario, donde explota la especulación inmobiliaria, donde se nota la riqueza en el centro de la ciudad, y tiene una periferia que claramente hace muchos años que no ha sido intervenida por otro estado que no sean los gendarmes. Cuando uno recorre las periferias de Rosario se da cuenta de que falta Estado, y entonces ahí es donde las organizaciones criminales penetran, no solo dando trabajo a los jóvenes de esos barrios, sino también brindando servicios que el Estado municipal en este caso no brinda, y que no tiene tampoco muchas intenciones de brindar. A la vez hay un reclamo como unidireccional hacia el Poder Ejecutivo Federal, que es debe ser parte, digamos, de esta intervención interagencial, pero que no es el único responsable. Hace años que escuchamos que más gendarmes para Rosario pueden resolver la situación, y se siguen mandando más gendarmes a Rosario y la situación no se resuelve, porque no es un problema de número de gendarmes. En todo caso, la presencia de las fuerzas de seguridad federales deben ser complementarias a la presencia de la Policía Provincial, del Sistema de Justicia Provincial, de las agencias del Estado que brinden salud, educación, trabajo a ciudadanos y ciudadanas que terminan por necesidad en organizaciones, o sea, siendo miembros de organizaciones criminales, y también una cierta depuración también de un sistema político que hace muchos años que convive con toda esa problemática. Hay también una situación del sistema político de la provincia de Santa Fe, que sería más largo comentarlo, que tiene que ver con la no posibilidad de la reelección del gobernador, con la boleta única que atomiza tremendamente al Poder Legislativo, y hay una situación también derivada del rol estratégico económico que tiene la ciudad de Rosario, desde la cual, de sus puertos, de Rosario y San Lorenzo, sale el 80% de las exportaciones de granos de todo nuestro país. Salen de ahí. Por lo tanto, como decía al principio, es multicausal y muy complejo el tema. Lamentablemente, hoy, al mes de abril, la provincia de Santa Fe tiene 146 homicidios y la ciudad de Rosario 96, y está estableciendo un nuevo récord con guarismos muy superiores, por ejemplo, a los de la ciudad de Buenos Aires, que en todo el año pasado tuvo 124 homicidios.
Con lo cual no hay ninguna duda que es una situación que hay que atender con una mirada estratégica, multidimensional, multicausal y de mediano plazo. Pero bueno, ya podremos volver sobre el tema y ir comentando punto por punto sobre esta situación tan extraña en todo nuestro territorio nacional. No hay otro territorio con la complejidad en términos de violencia, de criminalidad organizada, como tiene hoy la ciudad de Rosario. Ya nos encontraremos en próximas entregas. Gracias a todos y todas. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando